Damos gloria al Padre que está en medio nuestro, bendiciéndonos, ayudándonos con toda prestitud, hermano. Yo quiero pedirle que usted abra su Biblia en el libro del profeta Jonás, que es uno de los profetas menores, como han dado a llamarle al siervo Jonás. Menores por la cantidad de profecías dadas por él, o por lo menos de las que quedó fielmente escritura de las mismas, porque en toda su vida de profecía y o de predicación, pues ellos dieron mucha profecía, ¿verdad, hermanos? Pero no siempre quedaron todas escritas. Quiero saludar brevemente, en lo que usted encuentra, hermano, a mi hermano Rudy Keller, precioso varón de Dios que tiene un testimonio tremendo. A ver qué día te tenemos en medio nuestro, hermano pastor. Hermana Elenita Domínguez, para que nos testifiques las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, hermano Rudy. Brenda del Cid, mi prima. Bendigo también, hermano, a Evelyn Salguero, Felmora. Bendecimos a Beli Zulam, a Iva. Bendecimos a Adis Bernal, Isabel de Gómez, Evelyn Salguero, hermana Elenita Domínguez, hasta el Estados Unidos en Sprint. Los hermanos Sandoval Sol, Yanni Gómez, también te bendecimos. Gloria a Dios. Mariluz Victoria, la familia de hermana Vicky, gloria a Dios. Magalí López, también te bendecimos. Damos gloria a Dios, hermanos. Estamos ante un probable cierre parcial de nuestro país otra vez, porque sí se han disparado mucho los contagios. Si a esto se le suma que se había pensado enviar a los niños a la escuela, imagínese cómo hubiese parado toda esta historia. Bendito sea el Señor, que dicha situación creo que ya no se llevó a efecto, porque los vectores de más fuerte transmisión de este virus son precisamente los niños. Gracias al Señor, en ellos no tiene un desenlace fatal en la mayoría de los casos. Gloria a Dios. Estamos predicando esta noche, hermano, en el nombre del Señor, las tres barcas. Aleluya. Yo quiero empezar prontamente, hermano, porque el tiempo que nos sobra al principio nos hace falta al final. ¿Por qué esta noche le hemos puesto el nombre de las tres barcas? Porque yo quiero, en el nombre del Señor, transmitirle a usted que la barca es una organización, es una tarima, una plataforma en la cual puede trasladarse de un lugar a otro el contenido que ella lleva dentro de sí. Para dicho efecto, hermano, empezaron haciéndose de madera hasta llegar ahora, hermano, a ser de un material que es más fuerte que el acero, que se llama carbono. Pero para efectos mundiales aún se utiliza el acero como la forma más elemental en la construcción de sendas naves, hermano, transoceánicas, que no solo llevan personas, que es lo que menos lleva, sino en todo caso mercaderías, productos perecederos, y lo que más valor tiene es el tema de los hidrocarburos. Es lo que más se mueve en el tema de los barcos, porque como es muy volátil, es necesario que se vengan buques y no en tuberías desde donde lo refinan hasta el lugar donde se le consume. El barco atraca unos kilómetros antes de llegar al puerto, ahí hay unas tuberías, y él ahí desfoga todo lo que trae en su interior, para no poner en peligro tampoco las áreas humanas ya en los atracaderos. Ahora bien, ¿por qué nosotros esta noche queremos hablar sobre las tres barcas? Aquí quiero que leamos. Dice: Jonás huye de Jehová. Entonces, a la primer barca, como la vamos a enfocar hoy, le pondremos la barca de Jehová, la barca del Padre. Viniendo palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido delante de mí su maldad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave. Fíjese, hermano, qué terrible, halló una nave. ¿No será que la nave en la que te embarcaste por ir fuera uno de la voluntad de Dios iba directo a la tormenta, hermano? Llámesele trabajo, hijo, hogar, madre, no sé, hermano, negocio, sociedad. Pero oiga, hermano, qué terrible, porque dice, hermano de mi corazón, para huir de la presencia descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Entonces la economía del profeta no estaba del todo mal, hermano. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero como era la barca de Jehová, oiga pues, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, haciendo que ésta se volviera más estable, hermano, menos pesada, y que por el peso y la interacción de las olas, el agua, la lluvia, el mar, se hundiese, para descargarla de ellos, dice. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bien, yo quiero detenerme un momento ahí, hermano. Si hemos esta noche, en el favor y la misericordia del Señor, acordada a las partes, hermano, teniendo como presente a mi persona y a usted como un espectador fiel, una persona que interactúa, que la nave es una estructura, que la nave es una plataforma que no tiene vida por sí misma. Tanto es que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que como un timón tan pequeño puede mover tan colosal estructura, hermano. Pues sí, la realidad es que puede ser colosal, y a veces una sola persona maneja un barco. Quiere que le dé un ejemplo para que usted me entienda. Mire los países del sur de América, una persona, hermano, maneja toda una barca que se llama ciudad, que se llama pueblo, etnia, nación, que se llama república. De hecho hay una, sin menospreciar a nadie, hermano, porque hay que ser honestos que los títulos a veces, como hemos visto en cierto lugar del mundo, resultan ser plagiados, no existentes, comprados, o sencillamente no se conoce el uso de los mismos. Pero en una nación del sur, quien gobierna a ese barco gigantesco, antes de tener el cargo que hoy ostenta, era piloto de buses, hermano. Que definitivamente no es lo mismo manejar un bus, hermano, que controlar la vida política, social, económica, religiosa, educativa y todo el menester que conlleva guiar una nación. Pues una persona deformada, inmadura, para que me entienda, es la que maneja el futuro de una nación, y hemos visto cómo desastrosamente ha llevado a esa barca a una grande tormenta de pobreza, de odio, de polarización, de prostitución, porque es el país que más Misses ha dado a ese certamen, el país que más Miss Universos ha dado, el país que tiene el manto petrolífico más grande de la tierra en el tema del petróleo, que hacían las mejores novelas, hermano precioso, y todo eso se acabó. De 11 pozos operativos, que era la fuerza motriz de ese país, quedan funcionando a medias 3, hermano, y todos los demás están inoperantes. Ahora, ¿a dónde lo llevo? ¿Cómo puede que una barca grandísima la maneje un solo hombre? ¿Por qué lo permite Dios, hermano? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay un plan, ovejitas. Hay un plan que no entendemos, aleluya. Hay un plan que tú seas sacerdote de la plataforma, de la barca en la que tú vas. Y dentro de esa barca van 2 niños, 3 niños, 4 niños. A veces va la suegra, van los cuñados. A veces te toca, hermano, apoyar personas extras que tú no tenías idea
que había que ayudar, como pasó en la barca que pronto veremos, que tuvo que agregarse una barca más para ayudar en la pesca milagrosa, hermano. Entonces, oveja, ¿no será que nosotros como padres de familia debemos de sentir de vez en cuando, hermano, lo difícil, lo duro que es llevar una barca a la orilla, hermano, con todo lo que ésta lleva dentro? Porque no me dejará mentir, hermano, que uno de padres, sus pensamientos humanos, terrenos, buenos pensamientos, serían los de que en la mejor conducta todos pudiésemos ser multimillonarios y heredarle a nuestros hijos una vida descansada, reposada, hermano. Y ellos, hermano, quisieran ser lo mismo para bendecirnos a nosotros, sus padres, hermano. Pero en la mayoría de los casos, es el caso en la mayoría de las historias humanas, que no es así, hermano. Sin embargo, sin todo eso, sigue siendo barca la familia en la que usted va. Sigue siendo barca, hermano, el santo matrimonio que el Señor hizo para santificar a los hombres. Una unión que pasa más de un contrato civil entre dos personas, hermano. Es que en este contrato se incluye al Padre, se incluye al Hijo y se incluye al precioso Espíritu Santo de Dios, que como la Trinidad, hermano, también toman parte de la barca para hacernos llegar a puerto seguro. Pero yo vuelvo aquí, hermano, no cabe duda que Dios quería profetizarnos en la vida de Jonás lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. En este caso, en esta sombra, en esta tipología, hermano precioso de mi corazón, lo que Dios nos está diciendo es cómo iba a parar Israel, hermano. Cómo iba a terminar la plataforma llamada Israel a causa de la desobediencia que en su interior estaba hasta durmiendo en la parte más baja del barco, hermano precioso. ¿Cómo podemos ser los humanos de indolentes? ¿Cómo podemos ser los humanos de duros, hermanos de mi corazón? Que vemos la tormenta afuera y sencillamente endurecemos nuestra cerviz para no prestarle atención o una mano de ayuda a aquel que lo necesita. Yo no puedo hablar mal, hermano. En esta pandemia tan difícil se acercaron manos primeramente de hermanos y segundo, cuervos, hermano, que tal vez no conocen a Dios como lo hemos conocido y experimentado nosotros, su pueblo, pero que nos llevaban, hermanos, semillas, comida, alimentos perecederos, no perecederos, medicinas que fueron muy importantes, como la famosa metformina, y luego toda la familia de las ibersartán, una para temas de azúcar, otra para temas de presión, de presión arterial, misma que repartimos entre el pueblo, que por necesidades personales tenían que consumir y se había cerrado todo, hermano. Entonces, esa barca que estamos viendo es Israel, hermano, que partió de puerto seguro, llena, con abasto, que sencillamente, hermano, tenía hasta para regalar, porque está escrito: no pedirás prestado, sino a ti te pedirán prestado, hermano. Ese era Israel. Pero Israel no quiso, hermano, tomar su postura de profeta y salir a las naciones, ir a Nínive, hermano, ir al mundo entero a predicar arrepentimiento, a predicar conversión, a predicar comunión con Dios. Porque, hermano, yo recibía en esta hora que somos polvo de la tierra, pero somos una tierra que Dios ama mucho. Ojalá le pueda transmitir como yo lo recibí. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como que usted, después de haber salido del pueblo del cual usted es oriundo, y sus papaitos lo fueron también, a usted se le presenta la oportunidad de hacerse de un terreno, de un sitio, de un solar en esa región, a la cual usted ya no va y definitivamente no va a ir a vivir, pero usted quiere poseer un pedazo de tierra, la tierra que usted amó,
que lo vio crecer, que lo vio nacer, donde dio sus primeros pasos. Así somos los hombres, hermanos. Somos polvo de esta tierra, que no sé por qué amó tanto Dios, pero Él quería tener una porción de esta tierra, y de esta tierra hizo a nuestro padre Adán, porque lo amó tanto, hermano, que lo hizo del polvo, del lodo de la tierra. Alabanzas a su nombre. Lo amó tanto que envió a su hijo unigénito para que tomase parte en la corporeidad, en la anatomía, en la biología de María, todos los rasgos distintivos de un humano. Oh, hermano precioso, la barca en que venía el pueblo de Dios, que era Israel, que incluía la Torá, los Ketubín, los Seferín, que incluía toda la gama hermosa de poderes, de milagros que Dios le dio a Israel, venía en esa barca. Pero sencillamente se durmieron, hermanos, a tal extremo que la Biblia dice que de la barca estructura llamada Israel, que flotaba entre las naciones, o sea que no se mezclaba, no debía de mezclarse, hermano, con las aguas de la idolatría, con las aguas del paganismo, con las aguas de la destrucción de cuerpos. Alabe a Jehová y disimule. Con las aguas del aborto. No, hermano, era una barca que flotaba sobre eso que atrae y hunde a muchos otros. Pues resulta que se vinieron, hermano, a dormir en medio de la necesidad. Y todo lo que iba en la barca, todo se perdió, todo. Una vez que echaron a Jonás, el agua, la tempestad se detuvo. Y milagrosamente la barca se salvó, aunque sin nada dentro. Quiero explicar unos minutos. Recuérdense que cuando es una figura, una sombra, una tipología, no es perfecta, hermanos. Si yo extiendo mi mano, se va a ver la sombra de mi brazo, como podemos verlo acá reflejado. Por favor, miren, aquí está la sombra mía, que no es exacta, pero refleja, enseña, hermano. Igual son las figuras, las sombras en la Biblia, hermano. No son perfectas, pero para efectos de enseñanza son más que suficientes. Porque un ejemplo habla mejor que 1000 palabras, ovejas de mi Padre Celestial. Ahora, hermano, escúchenme por favor. Cómo Dios en su infinita gracia y su grande misericordia preservó la estructura de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la iba a volver a usar. Aleluya, hermano. Preservó el idioma, preservó las costumbres, preservó lo mosaico, hermano, preservó todo el anclaje que iba a usar posteriormente, aunque para eso todavía se estén juntando ellos. Pero aquí es donde quiero decirles lo siguiente, hermano. Mire, el que importaba se bajó de la barca. Entonces, ¿de qué sirve la barca? ¿De qué sirve la gran estructura si el que hace bella la estructura es el que va adentro, hermano? En mi país había un hombre, un judío, que a su padre cobardemente la guerrilla en mi país lo mató en un tercer secuestro. Y su hijo se quedó a cargo de las empresas y él multiplicó, potencializó todo lo que su padre había alcanzado a hacer alguna vez. Y su hijo, hermano, a su vez le falló un aspa, el aspa que genera la ruta del helicóptero, y feneció a muy corta edad. Él tuvo la empresa minorista más grande de toda América Latina, hermano. Se había suplicado que nadie llegara a su entierro, a sus exequias, siendo que son de raza judía. El velorio es muy especial, o las exequias, perdón, del Señor. Y a pesar de eso, hermano, se allegaron a toda la entrada del famoso cementerio La Verbena más de 15,000 personas, tirando flores, hermano, frente al carro, frente al armón que llevaba el cuerpo del hombre, que muchos quisieron, porque fue un hombre
que abundó en buenas obras en mi país, hermano. Sí, pero una vez murió él, hermano. La barca, las barcas que él hizo empezaron a perder el deleite, la gracia, la figura, la ergonomía que él les dio. Por eso, hermano, perdóneme, en la barca en la que tú vas, el hermoso eres tú, hermano. En la barca tú no puedes faltar, oveja de mi Señor. ¿De qué sirve? Hablo en palabras generales, que el hijo venga con su gran título de universidad y ya tú no estés, oveja. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo a ministrarte fuerza. Recobra fuerzas para seguir la ruta. Si te sientes débil, desmayar, que ya no puedes, hermano, estos días son días de mucha batalla, son días de mucho cansancio, hermano. Pero en el nombre de Jesús, come de la torta de higo y bebe del agua en el nombre de Jesús, porque largo camino nos resta todavía. Gloria a Dios para siempre. Solo no podemos, hermano. Sea sincero, solos no podemos. Y escuche, oveja, recuérdese que era lo que ponía linda la barca paternal de donde usted salió, su mamaita, su papaito. El día que ellos faltaron, se pierde la sincronía, se pierde, hermano, la unión que había. Ovejas, es necesario que entendamos que la plataforma solo tiene vida contigo. Porque si otro la agarra, la vende, la destruye, la hace más grande, cosa que tal vez Dios no quería, pero pasa. Estamos tan ligados los hombres a los barcos, a las barcas, que ya no es el medio de transportación hoy el más ágil. Realmente lo es los aviones, trenes bala, hermano, de 800 kilómetros por hora. Pero los cruceros, ¿sabe por qué continúan? Porque están en el ADN de los hombres. Mire, hermano, aunque sea al lago de Amatitlán o al lago de Yohoa para los hermanos de Honduras, o al lado de Granada, hermano, allá en Nicaragua, donde me oyen, hermano, o los lagos, hermano, en Springfield, en Oklahoma. Pero todos hemos subido a una balsita, una barca. Está en nuestra genética desde nuestro padre Noé, hermano, que esa es una barca muy sublime. Esa es la barca del Altísimo, pero no nos va a dar tiempo a desarrollarla en esta noche. Hermano, entonces yo vuelvo. Por cuanto Israel no quiso obedecer a Dios, su casa, entre comillas, su barca, para este efecto, será dejada desierta, será dejada vacía. Tanto es que por 2000 años nada se daba en el desierto del Sarón, en el desierto del Negev, en los altos del Golán, en el West Bank. Nada se daba, hermano. Porque ¿de qué servía toda esa gran plataforma sin lo que Dios amaba, que era su pueblo Israel? Sin los 12 hijos de su amado hijo, hermano, que él había dado a luz, como se llama Jacobo / Israel, que tanto le recordaban a Abraham su amigo, a Isaac el valiente, hermano, que se consolidó en Jacobo / Israel. ¿De qué sirve? Aquí vivió mi abuela, allá vivió mi mamá. Miren, hermanos, hay un video inédito, hermano, inédito, del extinto, gracias a Dios, dictador de La Habana, Cuba, don Fidel Castro, hermano, donde él va a la casa de sus ancestros en España, y lo llevan a la casa, hermano, donde vivieron sus padres, donde vivió sus abuelos, y la gente del pueblo le dicen: mira, aquí creció tu papá, tus tíos, una casa humilde, hermano. Sí, es linda la historia, pero si no está el que hace que valga la pena, solo es un recuerdo, hermano, y de recuerdos no podemos vivir los humanos.
Por eso, si en su barca todavía está el que vale la pena, aprovéchelo, dígale: te amo, te quiero, sobrellevame, soportame, perdoname. Hermano, haga todo tipo de confesiones agradables a Dios. Y esta barca sobrevivió, pero vacía, hermano. Porque así dice la Biblia: dejaré tu casa, tu barca vacía, pero la voy a dejar porque me va a servir otra vez para después. Ese es Israel. Quiero suplicarles que se vengan conmigo al libro de Mateo, capítulo 8, por favor. Quiero, por favor, que veamos la barca del Hijo. Me interesa, hermano. Saluda a mi hermano Roberto Gómez, Mari Rodríguez, hermana Adis, te amamos, hermana. Oramos siempre por ti, gloria a Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Norma Coleman, te amamos, Norma. Hermano Artemio, damos gloria a Dios por tu vida. Hay poder en la sangre de Cristo. De este virus no nos vamos a morir, hermano. Alabanzas a Jesús. Confiéselo con su boca: yo de este virus no me muero. Dígale: en el nombre de Jesús te ato con cadenas, demonio de asfixia, demonio de neumonía, de pulmonía. Te ato y te vas en el nombre de Jesús de Nazaret Todopoderoso. La siguiente barca es la barca de Jesús, que se llevó a cabo dentro de las fronteras israelíes, hermano, para que se quedara la barca otra vez en Israel, pero como transición. Capítulo 8 del libro de San Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Sí, perdón, estamos en el 8:23. Pero él bajó del monte y le seguía mucha gente. Oiga pues. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Allá no le siguió la muchedumbre. Fíjense pues, en las plataformas quisiéramos que entraran todos. No se pueden, hermano. Por ejemplo, no para efectos de presidir, pero sí para efectos de apoyar. Tal es el caso de esta plataforma. Esta es una barca, hermano, que flota sobre las aguas de los mares de las personas, del paganismo, de la maldad, del daño, y la usamos para glorificar el santo nombre del Dios del cielo. Hermano Juancito, te bendecimos hasta allá en Totonicapán, hermano San Francisco el Alto. Un hermano que yo amo profundamente, un gran amigo. Hermano, y entrando a la barca, los demás ya no pudieron seguirle. Escúcheme pues, no siempre puedes subir a tu barca a todos, incluso los que te siguen, como era el caso del maestro. No se puede siempre, aunque te duela en tu corazón y en el mío. Pero no podemos. Ellos van a tener su propia barca, su propia plataforma en la que ellos van a brillar, y con ellos van a subir otro grupo. Tal fue el caso de Jesús, que subieron con él 12 discípulos a esta barca, hermano. He aquí que se levantó en el mar una grande tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus 12 discípulos y le despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, porque perecemos. Escuchen, el único medio de sustento, de abrigo, de fortaleza que tenía este grupo de 13 personas era la barca. Muchas veces tú puedes menospreciar la tienda del pueblo, la barrotería, pero de ahí salió tu vestido, tu costura, la universidad, hermano. Que ahora tú seas un gran ingeniero no significa que de la farmacia del pueblo alabanzas a Cristo, alabe a Cristo y disimule. De la farmacia tuvo bien Dios bendecirte a ti, a tus hermanos, y glorificar en su santo nombre. Y el Señor dormía, hermano, y la barca se levantó para destruir. Mira,
Satanás es astuto, porque con esta tremenda pandemia hemos visto hundirse multitud de barcas. Hoy pusimos el video, el audio de un hermano que nos testificaba, pastor también del evangelio, que 2 vecinos, uno de 39 y otro de 40, murieron por COVID. Ambos varones se contagiaron yendo a trabajar, no superaron la enfermedad siendo tan jóvenes, y ahora hay 2 viudas y 4 huérfanos en el área del hermano. Esos barcos ya no llegaron a orilla, hermano, humanamente, porque sabemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, hermano. Pero óigame, oveja, Dios, aquí estos hombres gritándole le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Mire, ellos no le dijeron: Señor, por favor, que la barca llegue bien, que la barca no, ellos estaban pidiendo por su vida, hermano. Lógicamente se entiende, preservados en la barca, pero hay momentos donde lo material ya no entra contigo, aleluya. Hay un momento, hermano, donde los títulos que hicieron una excelente tarima y plataforma ya no entran, hermano. Hay un momento tendido en una cama fría de hospital, en una plancha quirúrgica. Ahí no entra el apellido, ahí no entran los amigos, ahí entras tú y tienes que despertarle a Él y decirle: Jesucristo, concédeme la vida, quiero salir de esta cirugía para gloria tuya. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Esa palabra, perdóneme, hermano, yo llevo toda una vida leyéndola y no la sé explicar. ¿A qué se refiere con que se hizo una gran bonanza? Porque lo lógico sería decir: se detuvo el mar y no, pero aquí dice que se detuvo y que además hubo una gran bonanza que se hizo aquella noche. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? Se lo repito: maravillados los hombres, aleluya. Qué maravilla, hermano, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Hermano, perdóneme, yo tengo ideales, hermano. Hoy le hablaba cabalmente a un hermano que nos mira, que yo le decía que él es un ideal para mí. Qué belleza una vida tan ordenada, tan linda, hermano. Pero hay un momento en el que tus más grandes mentores, ideales, se quedan chicos y tú mismo te vienes a desboronar delante de ti mismo. Aquel hombre que veías valiente, sojuzgador, macho men, hermano, ahora se queda sin nada. Te voy a decir por qué. Pero como no estás solo, aleluya, en la tormenta, Dios tuvo la gracia de antes de la tormenta subirse en tu barca. Pedro, que me oyes, en tu barca va Jesucristo de Nazaret. Se levantó la grande tormenta, el meteoro, hermano, golpeaba la barca de manera que crujía quebrándose. Miren, ¿cuántas veces no hemos dado por perdido algo de lo duro de las tormentas? Hay alguien con el que esté hablando esta noche. Hay alguien maduro ahí que me diga: hermano, yo sé de lo que usted está hablando ahora. Que hay días que sales al trabajo por inercia, porque no quisieras ir, hermano. Que te subes al carro queriendo apachar un botón y que todo se desaparezca, oveja. Hay algo, hermanos, hay algo, escúchenme. La tormenta no juega y ves que todo el trabajo de una vida está tambaleando, vilipendiando por las olas,
del mal carácter de tu mujer, del mal carácter de tus hijos. Alaba a Jehová y disimula. Del mal carácter de un suegro, de una suegra, que no han rendido su alma a Cristo. O sencillamente el más grande capitán, que eres tú o yo, nefastos para efectos de controlar la barca, hermano. Pero de pronto, hermano, poniéndose de pie, el Señor habla y les dice a ellos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, mire qué belleza, hermano. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. En los evangelios sinópticos dice: y le dijo: viento, no soples más, y tú, mar, cálmate. Les habló por nombre. Dios le va a hablar por nombre a tu tormenta, hermano. Dios le va a hablar por nombre a aquello que te estorba y que te hace inestable tu caminar, hermano precioso. Pero tú no puedes darte por vencido. Nadie detuvo la tormenta más que Jesús. ¿Sabes a dónde llegó el trabajo de los discípulos? A despertarlo a Él. Lo demás lo hace Él. Hermano, si estás pasando por tormentas de a verdad difíciles, levántate hoy en la madrugada, o no duermas. Pide permiso en tu trabajo, colegio, universidad, y busca el rostro de Dios clamando que se calmen las tormentas, hermano. No te hundas cuando va contigo el Cristo de la gloria. Él va a hacer lo que tú y yo no podemos, pero lo que tú y yo podemos, que es despertarlo a Él, eso sí podemos, hermano. Y escuche, cuando llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro un endemoniado. Oiga, hermano, escúcheme, por favor. Finalmente llegaron a tierra. Hermano, escúcheme. Su tormenta va a pasar. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice: díganle al justo que le irá bien. Y yo cumplo con la palabra diciendo que te va a ir bien. Justo que me estás oyendo, te va a ir bien a ti, a los tuyos, a los hijos de los tuyos también les va a ir bien, porque Dios lo ha dicho. La barca finalmente cumplió su propósito, que era llevarnos de un lugar a otro. No endiosemos las barcas, solo son útiles para ir del punto A al punto B, hermano. Por supuesto hay que cuidarlas, darle el mantenimiento requerido y necesario, bajo el entendido que todo se gasta, hermanos, por amor a Dios. Y ahí podemos ver obrando al Padre en el cuerpo, obrando a Jesús en el alma, porque la Biblia dice, hermano, escúcheme, que Jesús es el pastor de nuestras almas. Y Él les dice: no temáis. Le está hablando al alma. Él no se metió con el cuerpo ahí. No temáis. Ese es el alma, el cuerpo que sabe de temer. El cuerpo se traba, hermano, se enjuta, entra en tortícolis, pero no entiende. Él le habla al alma: tened paz. Yo voy a hacer la otra parte. Aleluya, alabanzas al Cristo de la gloria. Y finalmente, yo quiero pedirle que usted me acompañe al libro de los Hechos, en su capítulo 27, por favor. Saluda a mi hermana Mari Rodríguez, que hoy también nos mira. Oh, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Héctor, te bendigo, mi hijo, hasta allá en las fronteras huehuetecas, hermano. Sandoval Sol, te bendecimos en el nombre poderoso del que vive para siempre. Dios tiene cuidado, hermana Maíba, sé bendita, ovejita, mucho se ha engrandecido Jehová. María José López, damos gloria a Dios por tu vida. Honramos la sangre de Cristo que ha tenido a bien salvarte. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Aquí yo quiero, por un momento, dejar el bistec para el final. Porque si bien ya vimos la barca del Padre,
Ya vimos la barca de Jesús. Ahora quiero que veamos la barca del Espíritu Santo de Dios, que al igual que la barca de Jesús iba comandada por un apóstol, porque la Biblia dice, como no teniendo nada, pero como poseyéndolo todo, porque Pablo iba encadenado y preso, pero a la voz de Pablo hacían lo que él decía el centurión y los hombres que iban dentro de la barca. Aleluya. Muchas veces en tu trabajo el mismo dueño resulta siendo lo que de tu boca sale, porque así dice la Biblia, como no teniendo nada, pero he aquí como poseyéndolo todo. Aleluya, Jesucristo. Dios le había dicho a Pablo, me eres testigo y yo he de llevarte delante de reyes, delante de los príncipes, delante de los poderosos de la tierra. Vaso útil me eres. Y lo fue probando, hermano. Y Pablo, por más que había dicho no nos vayamos en esa barca, no hicieron caso. Hay cosas, ovejas, que tú y yo podemos decir va a ir mal, pero como no tenemos humanamente la última palabra, no nos queda más que sujetarnos y entrar, hermano, a la plataforma, a la organización y suplicarle a Dios que nos lleve a buen recaudo con viento en popa, hermano, para glorificar su nombre. Pero ese no fue el caso de Pablo. Satanás sabía el grandísimo papel que Pablo tenía. Aquí quiero establecer algo. Lo que Pablo hizo hace 2000 años no se perdió, hermano. Como hemos visto de las otras dos investiduras, como lo eran las barcas, se queda con ellos. La Biblia dice que la obra de los siervos sigue aún con ellos después de su partida. Entonces, ¿qué pasó? Pablo irrumpió en el ambiente de reyes, aleluya. Hay alguien a quien Dios le está hablando. De grandes profetas, de señores, de acaudalados, de poderosos de la tierra, para que los que veníamos detrás de él, un día él nos abriera también las puertas para llegar delante de reyes, delante de presidentes, con el así dice el Señor. Si tú tienes acceso a los poderosos, a los reyes, a los presidentes, cumple tu papel, cúmplelo. Si está en tormenta tu país y tú tienes un así dice el Señor, dalo. Porque para eso ha sido levantado. Ahora, hermano, yo quiero que usted me preste atención. Si usted se pierde esto, se perdió todo el mensaje. Escúcheme, valiente oveja de Dios. Aquí, en donde ya aparece el término eclesia o iglesia, el barco es la iglesia, es un edificio frío, inanimado, pero que nos sirve para sostenernos. La Biblia dice, conteniendo techo o sustento y abrigo, está contento. Para eso nos sirve. Ya si es un transatlántico, si es un yate, si es un buque, una panga, hermano, una tiburonera, lo que Jehová te haya dado, lo importante es que cumple la hermosa función. Pero escúchenme, ovejas, no es nada más que la organización evangélica. Lo que aquí estamos viendo es una profecía, hermano, porque Pablo dijo, en parte profetizamos. La barca no es otra cosa más que la profecía de lo que va a pasar al final de los tiempos con el barco o la embarcación que se llama la iglesia evangélica de Jesucristo. Todos los barcos tienen un nombre. Aquí vinieron 3 que no eran ni trafalgares, hermano. Eran carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero escúcheme, no cabe duda que Dios quería decirle a la iglesia, miren,
Yo voy a usar los barcos. Yo estoy en un barco romano, hermano. Yo, para ver de predicar desde este estrado, tuve que reunirme con los dueños, hermano, de la inmobiliaria que vende espacios para poder yo humildemente predicar la palabra del Señor. Son barcos romanos, barcos paganos, en lo que a ellos no les importa si yo lo quiero para un bar, si lo permite, hermano, su patente, o si lo quiero para una clínica, si lo permite la patente, o si lo quiero para una iglesia, cuál es el caso nuestro, y si lo permite. No les interesa, a ellos les interesa la paga por el mismo, que ese es el barco romano, es la estructura, hermano, en la que tenemos que movernos los evangélicos hoy día. Pero ¿en qué va a terminar esto, hermano? Escuchen. Pablo el apóstol, o sea, cuando la iglesia ya fuera restaurada con el ministerio apostólico, se iba a levantar un viento de doctrina, como dice Pablo, porque vendrán vientos de doctrinas, generando apostasía, haciéndose perder barcos. Usted no ha visto perderse barcos en la tormenta de apostasía, bancos evangélicos, hermano. Yo acabo de ver uno que bien perdido en la tormenta, en grandes líos, esposo y esposa, capitanes del barco, peleándose por la tan grata suma de 250 millones de dólares. Calcule usted, oveja, qué tremenda demanda vamos a tener los humanos, hermano. Porque si bien es cierto, hermano precioso, la piragua tuya y la piragua mía apenas nos lleva, pero nos lleva, hermanos, aleluya. O tal vez la tuya es una hermosa y flagrante embarcación, hermano, con una gran eslora, una gran manga, hermano, está bien, gloria a Dios. Lo cierto es que yo he visto sucumbir tremendos barcos, misiones enteras, hermano. Yo mismo provengo de una misión que el día en que Dios llamó a su presencia al hombre que Dios levantó por cabeza, por delantero, por punta de flecha, mis ojos dieron, y el de cientos de miles de personas alrededor del mundo, como cada quien partía lo que podía de esa barca para hacer su propio sostén, que de otra forma hubiera sido totalmente permitido, hermano, plausible. Pero no, viendo uno que podía levantarse el otro, dividieron, partieron, y el día de hoy todavía sigue, hermano. Pero escuchen, tan ha crecido la iglesia evangélica cristiana que hemos puesto reyes, que por medio de la oración Dios ha quitado reyes, que por medio de la oración de su iglesia Dios ha levantado juicios, hermano, que habían sobre las ciudades, como el comunismo, que ya estaba puesto en Guatemala, pero la mano divina de Dios movió esa sombra de muerte, de desgracia, de escasez y de pobreza para gloria de su nombre, hermano. Porque los países que han abrazado el socialismo comunista, a ninguno le ha ido bien, hermano. Es que en los capitalistas hay mucha corrupción, sí. 3.500 millones de dólares en una sola cuenta le congelaron al extinto dictador de Venezuela, Hugo Chávez Frías. 3.500 millones. Y no me va a decir que ese es de su trabajo, hermano. Entonces la corrupción traspasa las ideologías, traspasa los movimientos, las organizaciones, incluyendo la barca evangélica. No estamos exentos de eso, hermano. Hermano, por eso que Jesús, él no cargaba dinero. Pedro, ve a la orilla del mar, ahí saldrá un pez. Alguien tiene una moneda, dame una moneda. ¿Qué ves aquí? El Señor. A César. Entonces a César lo que es de César, y devolvió la moneda. Él usaba las barcas para lo que sirven, únicamente para llevarte y traerte, hermano, de mi corazón, porque Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y seguramente desnudo volveré a Jehová. Nada se lleva uno, nada. Las barcas son para acá, para aquel lado, no. Él dijo: yo me voy pues a
prepararles morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una morada eterna, cuerpos de luz, en semejanza a Él, sin decrepitud, hermano. Dele gloria a Dios ahí donde usted está. ...27... del libro de los Hechos del Espíritu Santo, en su versículo 13: y soplando una brisa del sur. Cuidado con las brisas. No solo es un problemita, no solo, cuidado con las brisas. Decían los abuelos, vea, cuídame de las aguas mansas, decía, que de las turbulentas me cuido yo, decían los viejos, hermano. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Greta. Mire la iglesia, pues, mire al humano, cuando ya tiene lo que quiere, se va costeando. ¿Por qué no se tira mar adentro? Porque no, ya no quiere arriesgar. Y siendo arrebatada la nave, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Escúcheme, oveja. ¿Qué es esto de Euroclidón? El Espíritu del Señor nos iba a dejar la profecía de dónde se iba a levantar el viento que finalmente destruiría nuestras organizaciones. Porque si usted no lo sabe, la iglesia de Jesucristo va a terminar como empezó, en las casas. Todo esto que hoy vemos, la mayordomía, la autoridad que hemos tenido de predicar en las calles, en los parques, de que nos den kioscos, las alcaldías para predicar, eso se va a acabar. Está llegando al final y viene por vientos de doctrina que se levantan en contra de la iglesia. ¿Y sabe qué significa euro? Bueno, primero que de Europa se levantó este gran viento. El viento que hoy tenemos ya es brisa, hermano. Calculen, una brisa que ya nos tiene encerrados 2 años y que todavía no vemos. En Guatemala, por lo menos, tierra seca todavía. No podemos gritar como aquel hombre, ¿quién se recordará del nombre del que gritó? Tierra a la vista, cuando Carlos Rodrigo de Triana, dice la maestra Marián, porque aplausos a la maestra que le enseñó las primeras letras a nuestros hijos. Bendita sea Marián. Oiga, ese hombre, hermano, gritó al ver tierra. Yo no puedo todavía decir vemos tierra firme. Estados Unidos volvió a convocar a las personas para ponerse la mascarilla. El Estado de Israel ya autorizó una tercera dosis de las vacunas como un refuerzo extra. Quiero mencionarles gratamente que el Estado de Israel desarrolló una pastilla, una píldora que detiene desde su inicio al coronavirus. Para la gloria del Dios viviente, hermano. Dios le dijo a Israel: yo levantaré hombres de en medio de ti que harán temblar la tierra. Uno de ellos era Albert Einstein, que desarrolló la ley de la relatividad, la ley de la energía, de la masa, que literalmente hizo temblar la tierra. Y hombres como estos, hermano, que han descubierto medicamentos como este de hoy, búsquelo posteriormente en YouTube. Ya es un hecho, es una realidad, el medicamento hebreo. Pero escúcheme, hermano, por favor, présteme atención. De Europa salieron la primera oficina de los derechos humanos. Y por favor, mire quién fue el que la fundó. O sea, qué tendencia ideológica tenía esa persona, hermano. En Europa está la Comunidad Europea, el mercado común europeo. En Europa, hermano, están las primeras asociaciones de países con una misma Europa.
empezó a levantar ideología. El país del norte, vecino nuestro, da dinero a cambio de nuestras riquezas. Europa da dinero a cambio de nuestras leyes, el aborto, el LGBT y todo lo que tenga que ver con esos temas de la ideología de las nuevas épocas. Pero usted sabía cómo se llamaba la primer moneda antes del euro. Usted no sabía. Se le llamaba ecus, los famosos ecus, hermano. Pero ahora, para que usted mire, el único gobierno que ha logrado sobrevivir, y lo vio Daniel, o se lo contaron a Daniel en la visión, era una estatua con 10 dedos en los pies, 10, 5 y 5. Era Roma en 2 capítulos, la Roma de los Césares y la Roma que se mueve ahora como la grande ramera. Escúchenme, ovejas, para eso necesitan ellos una barca también. Allí ya no les somos útiles nosotros, porque nosotros vamos liberando las almas delante de reyes, rompiendo cadenas, amarras, destruyendo hechicerías, hermano, y toda obra de Satanás. Y ellos van a prevalecer según la Biblia. Se levantará y hará guerra contra los santos y les destruirán. Hermano, escuchen, la iglesia ha navegado por relativos vientos agradables, pero se está llegando la hora de que ya empiece la tribulación. Y aquí dice la Biblia, hermano, que se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire, hasta los vientos tienen nombre. En mi país hay una lluvia que tiene nombre, hermano, allá por Cobán, si no estoy mal, que es el Chipi Chipi. Tiene nombre. ¿Cómo nació ese nombre? Etimológicamente no lo estudié, pero si usted lo hace me indica por qué. Pero este se llama Euroclidón, hermano, porque primero iba a venir de Europa. ¿Y sabe qué significa euro? Según la raíz griega de euros es vientos huracanados. Eso significa euro. Y aquilón significa vientos del este y del noreste. Entonces, como es una palabra compuesta, las dos juntas, ¿sabe qué significa? Unión de muchos vientos, de los 4 puntos cardinales. Una unión de vientos. ¿Qué es eso? Un huracán. Para donde usted vaya hay tormenta. Aleluya. Si tiene mucho dinero y se va a los Alpes, hermano, allá hay enfermedad. Si se va a una raíz exótica, hay enfermedad. Hermano, a donde se vaya ahorita hay vientos de los 4 puntos cardinales, agarrando la barca principalmente evangélica. Y el famoso Chocomil, menciona a la hermanita Silvita Echeverría. Te has ganado un viaje al África, pero solo de ida, mamá. De regreso, Dios te auxilia, mamá. No, gloria a Dios, te bendigo, Silvita. Es un honor para mí tenerte con nosotros. El Chocomil es un viento huracanado que se lleva a cabo, hermano, en la cuenca del lago de Atitlán. Son movimientos espirituales que la gente puede hablar de los estereotipos de los vientos, y sí, hermano, pero sabemos cómo está aquí. Por eso Jesús le dijo: viento, no soples más, le habló. Y tú, mar, cálmate, porque apareció de la nada, y de la nada lo sojuzgó Jehová. Ahora óigame, hermano, de Europa se levantó, hermano, el famoso socialismo. De la vieja Europa, de la Europa de los zares, para el que sabe entenderme. Porque usted sabe que Marx y que Lenin no eran oriundos de Rusia, pero sí de Europa, de la vieja Europa. Sigmund Freud, con el famoso psicoanálisis. Hermano, aquel hombre que habló de la evolución, hermano, don Charles Darwin o Carlos Darwin, todo se vino del Euroclidón, pero como empezó como una brisa, nadie le puso coco. Y hoy están quebrando a la nación del norte. Le están socavando todos sus pilares.
para de pronto dejarla caer. Ahorita pidió el gobierno de este señor que entró ahora, hermano, que solo llegó para hacerle daño a esa nación. ¿Sabía usted que en el primer viaje de su vicepresidente fue a mi país? El primero. De hecho, en el país vecino mío, que va hacia el este, no le recibieron, y tampoco hacia el noreste, pero aquí sí. Y antes de salir ya el avión volando, el Air Force 2 o el Águila 2, presentó problemas catastróficos de navegación y tuvo que aterrizar de emergencia, hermano. Y como allá el presupuesto abunda, pues la cambiaron a otro que sí servía, y en ese se vino. Había estorbos, trabas, hermano, batallas. Vino a mi país y tras de su partida se desataron cosas en el mundo espiritual. Haga memoria de las lluvias el 8 de junio. Haga memoria y busque acontecimientos tras el 8 de junio y ahí va a ver los grandes aires que se vinieron a mi país. Solo en Misco cayeron, de lo que se reportó, 30 árboles que habían estado ahí por 80, 100 años, y tras la partida de ella, esos árboles cayeron. Porque hay personas, hermano, que en lugar de traer paz a los pueblos, traen tormentas. Son euroclidones, hermano, que traen pues una mezcla, una mezcolanza de palabra, de profecía. Por eso, oveja, en lo que creíste, mantente, no te salgas de la doctrina en la cual fuiste enseñado. Aleluya. Oh, hermanos, gloria a Dios. Capítulo 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire lo que dice el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo a nosotros. Porque esta noche, ahí está la diferencia, que en medio de las tormentas, aunque Dios no las quite, pero Él te habla. Porque Dios no le quitó a Pablo el aguijón, pero le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Yo te he dado ese aguijón para que la profundidad no te hinche y te mantenga pequeño, Pablo. Él entendió el rema y aguantó de ahí en adelante lo que le habían puesto por aguijón. Entonces el ángel le vino a hablar, pero no quitó la tormenta. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo. Las mismas palabras que había usado Jonás cuando él dijo: yo soy siervo de Jehová, el Dios de Israel. Pero mire pues, diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido a todos los que en la nave están contigo. Oiga, aquí la figura del César no es nadie más que el anticristo, los poderes, la bestia, el falso profeta. No, hermano, mire, estamos ya entre vientos encontrados. No hay paz para donde uno vaya, hay lucha. Israel hoy, en lo que ustedes y yo hablamos, en tremendas batallas. Si usted no lo sabía, mi país recibió ya despachos del primer embajador de la ciudad persa de Irán, tremendo enemigo de Israel. De ahí era nada más y nada menos, hermano, se me va el nombre de aquel hombre persa que quiso matar a Mardoqueo y también a la reina Esther. Hermano, tremendos hombres. Pero oiga, pues le recibieron sus cartas ya, acreditándolo como ni siquiera hubo una mesa consultiva de en qué creen ellos, en qué creemos nosotros, cómo nos ven a nosotros, qué dice el Corán de nosotros. El Corán dice que somos perros y que la muerte de un perro no se cataloga como asesino. Hermano, nada, se le recibe. Ahí hay un juego político también. Pero escúcheme, dice la Biblia: pero no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que en la nave están. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático. Mire, hermano, a la medianoche los marineros sospechaban que estábamos cerca de tierra. Ahí me quiero detener un momento. Oiga, ahí no había manera de saber, no había sonares, no había, hermanos, radares que pudieran
explicar dónde estaban, no había. Pero de tanto caminar se agudizan los sentidos. Hay gente en esta tierra, hermano, que yo los he visto en YouTube hablar sobre la pandemia y todo lo derivado con mucho acierto, desde el punto de vista seglar o secular, dan en el blanco, porque aquí estos hombres marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, ya estaban a la deriva, estaban náufragos ya, como está nuestra humanidad ahora. ¿O no lo mira usted así? Contésteme, hermano, que está viéndome ahí por la internet. Dígame usted si no siente usted esa deriva de la humanidad. Sea sincero. No usted. Usted y yo estamos en las manos benditas del que todo lo puede. Aleluya. Pero la humanidad, que salimos, que no salimos, que vayan al colegio, mejor no vayan. Destituyamos a este alcalde, alabe a Jehová y disimule, hermano, procurando encontrar una respuesta, hermano, ya a la deriva en medio de y la tormenta sigue, hermano. Oh, hermanos, gloria a Dios, gloria a su nombre. Por favor, 27:39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. Si pudiesen la nave, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Fíjese pues, hermano, qué delicado es esto. Dejaron sus propias estructuras. Los que podía asirlos a un lugar, se pierde. ¿Sabe cómo es esto, mis hermanos? Que viven en Estados Unidos, tuvieron que cortar sus anclas en este país si querían prosperar en el país donde Dios les ha llevado ahora. Oiga pues, hermano, gloria a su, siento el poder de Dios en esta hora, hermano. Oh, gloria a Dios. Las amarras, el timón, la izada al viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas. Las dos aguas siempre son delicadas, donde entra el evangelio de la gracia y el evangelio, hermano, el evangelio del legalismo, hermano. Oiga pues, hicieron encallar la nave, la proa hincada, quedó inmóvil y la popa se abría con gran violencia a la mar. Mire todo lo que el mundo va a ver de cómo va a terminar la organización evangélica. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, siempre Dios hace que ganes gracia, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar fueran los primeros que saliesen a tierra. ¿Tú ya sabes nadar en el evangelio o todavía no? Ya sabes la Biblia, ya tienes doctrina, conocimiento, ya pasaste de la leche de recién nacido. Los demás, oiga, parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos salieron a tierra. Yo he terminado ya. Jesús le dijo al Padre por el Espíritu Santo: de todos los que me diste, ninguno se perdió. Aleluya. Todos llegamos a la orilla, tal vez maltrechos, lastimados, golpeados, hermano, por el naufragio, pero todos los que me diste aquí están, papá. Gloria a su nombre. Y así nos va a pasar con nuestra familia. El Señor dijo: cree tú, y aunque naufragie la costumbre evangélica, la organización, tú y los tuyos serán salvos, tú y toda tu casa se salvará. Algunos, dice, oiga, parten tablas. Miren, hermanos, ¿qué le dio el Señor a nuestro padre Moisés en el Sinaí? Le dio tablas de la ley. En aquel tiempo eran tablas de piedra, porque era un evangelio rígido, duro por demás. Este no, la madera es maleable, se puede curvar, descurvar, se le puede calentando, vaporizando, es maleable, hermano. Y aquí habla de las tablas, de lo escrito, de la ley, de la palabra que debe de abundar
en nosotros abundantemente en nuestros corazones, porque ella en el tiempo de la tormenta te saca a tierra. Tú dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Esa palabra nos ha sacado una y otra vez a buen recaudo a tierra seca. Oh, gloria a Dios. 44. Los demás en tablas parten cosas de la nave. Así aconteció que se salvaron saliendo todos a tierra. Mire, hermano, otras partes de la nave. Usted no conoce a gente que Dios les habla solo en la alabanza, hermano. Ellos solo alabanza son, hermano. Y mire, hermano, Dios me habló en aquella alabanza de Stanislao Marino, del dúo Sinaí. Me habló en el dúo Real Pesalinas, para los que ya somos más clásicos. Hermano, en partes de la nave, pero salieron. Y no dijo Jesús: confiad, yo he vencido, vosotros también venceréis. Él dijo: yo os he hecho entre serpientes, alacranes, escorpiones. Confíen, yo vencí, ustedes van a vencer. Esto, hermano, se está terminando ya. Y se lo digo porque si usted y yo ahora mismo en España le predicamos el evangelio a un menor de edad, nos vamos presos por estarle traduciendo, queriéndole cambiar por ideología, transmitiéndole un pensamiento que no es el de él. Aquí le llamamos evangelismo. Allá es un delito que se paga con cárcel, hermano. Y se lo digo hoy mientras estoy predicando. En el país de Venezuela, cuando te ven llegar con una Biblia, te hacen un cuestionario de a qué vas, de a dónde vas, porque así es el comunismo, hermano. Oh, hermanos, está llegando el tiempo ya en que vamos. Mire, ¿se acuerda que primero fueron circos, carpas donde se predicaba el evangelio? Luego ya no cupimos en carpas, se alquilaron los estadios. Luego un estadio ya no nos contuvo, ahora hay que prestar las explanadas como el Campo de Marte, como Cayalá, donde son lugares sin fin, hermano, porque ya no cabemos. Pero se está llegando al final ya, hermano, donde va a ser tal la persecución de Roma, porque de allá se vino el viento de Europa, de Euroclidón, para estorbarnos, hermanos, para destruir esta organización. Pero escúcheme, lo que Cristo nos dio, nadie nos lo va a poder quitar, nadie, hermano. Y escúcheme, oveja, escúcheme por favor. Pablo el apóstol dice: yo he estado en peligro de falsos hermanos, desnudez, cuchillo, hambre, desnudez, hermano, naufragios, pero en todo puedo decir que somos más que vencedores. Hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, fortalécete en esta hora. Que lo que estamos viendo con esta pandemia no es otra cosa más, ovejita, que principios de dolores. No es otra cosa más, ovejas de mi Padre, que la tormenta grande que se avecina, oh hermanos de mi corazón, que tenemos en el nombre de Jesús que saber que tarde o temprano la barca se va a destruir y vamos a llegar a buen recaudo a la orilla. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jehová, el autor y el consumador de la fe. En él, no en los hombres, no en las organizaciones, no en los organismos. Puesto los ojos en Jehová Dios, el autor y el consumador. Hermano, yo termino y he terminado esta noche diciéndole: si la barca que te traía a ti, que era tu matrimonio, se destruyó, contigo está el ángel de Jehová que te ha dicho que vas a llegar a tierra firme. ¿Qué prefieres? ¿Ahogarte, fenecer junto con la embarcación, o salir a tierra, aunque sea sin todo lo que entraste? Lógicamente, salir a la orilla, hermano, a esperar a ver la misericordia de Dios, sus bondades, su beneplácito, hermano, sus parabienes hacia nosotros, ovejas. Escúchame, hermano, y si tú no te has entregado a Jesucristo, esta es la hora en que necesitas que a tu barca la visite el Espíritu Santo de Dios. Porque en la barca de Jonás habló a la manera de Jonás. En la barca de Jesús habló Jesús.
Y en la barca del Espíritu Santo bajó el ángel que Dios mandó para profetizarle a su siervo lo que iba a venir. Nosotros no somos como los que vamos a ser tomados por sorpresa, dice la Biblia, porque conocemos los tiempos. No somos como los que damos golpes al viento, hermano. Sabemos cómo va obrando el Espíritu Santo de Dios. Fortalécete en esta hora, cíñete los lomos, largo camino te resta todavía, en el nombre de Jesús. Padre, damos gracias, Señor. Rompemos toda fuerza del infierno, toda traba de Satanás, toda depresión. Yo reprendo toda depresión, todo desánimo. Yo echo fuera en esta hora todo espíritu de maldad, Padre. En el nombre de Jesús echamos fuera la ansiedad, todo lo que ha producido el encierro, o tal vez parte de la misma vacuna o antídoto. Como sea, Señor, los sojuzgamos en esta hora por tu sangre, porque preciosa es tu sangre y tu sangre tiene poder. Padre, gracias. Señor, rompemos toda maldición del diablo. Oh, en el nombre de Jesús, oveja, agárrate de lo que tengas, sal, porque Dios te está sacando a tierra firme. Espérate, ya lo peor pasó, soporta. Nosotros sí podemos decir, tierra a la vista, soporta un poco más. Lo único es que esto ya no se va a terminar, hermano. Esto va a ir en creciendo. Nosotros tenemos que saber que se llegó el tiempo final, hermano. Aunque nos tilden de amarillistas, de escapistas, de lo que quieran, estamos viviendo los últimos días de la gracia. Luego sigue la grande tribulación, se acaba la gracia, empieza de nuevo el trato con Israel, / la iglesia que entra al horno 7 veces calentado, los 7 años de toda la tribulación, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta noche, Señor, por tu palabra. Yo soy el primero en agradecerte, Señor, porque yo, Señor, tú y tu casa, dice, por eso me pongo yo primero. Yo, Señor, y mi casa vamos en esta barca evangélica, Padre, que yo he visto cómo la barca original de la cual yo salí, Señor, la despedazaron, Señor mío. Las tormentas de avaricia, de codicia, Señor, de quererse buscar un renombre, yo lo vi, pero ha sido fino, ha sido fiel, Señor, sacándonos a la orilla, Padre, en tablas, los que a nado, Padre, los que con otras cosas, como puedan, con los adminículos que se encuentran, pero hemos visto tu fidelidad, Señor mío. Ayuda a mis hermanos, fortaléceles, desata un espíritu de revelación en tu palabra, que amen tu palabra, Señor, que la amen, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, gracias por tu santa palabra, que corra como ríos de aguas, Padre. Oh, Espíritu Santo, paséate en las casas, paséate en las habitaciones. Espíritu Santo, trae paz en los hogares de mis hermanos, en los hogares de mis amigos. Trae paz, trae reposo, Señor, trae consuelo. Libera, Padre, quita anclas, quita amarras, ligaduras, Padre. Aligera nuestras barcas. El aligerar las barcas es ser desatado de las cuitas, de maldiciones, de ancestros, de tartajas, hermano. En el nombre de Jesús, sea libre por el poder del Espíritu Santo que está paseándose ahí, aleluya, en la barca que el Espíritu Santo tiene a bien llevar. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Son los últimos mensajes. Así quedarán 1000 por sus días entre jueves y domingos. Son los últimos mensajes, yo lo sé, y usted lo sabe también. Preparémonos. Miren, hermanos, no hay otra forma para escapar de este naufragio que salir a tierra firme, o sea, salir de tierra, salir de la tierra, hermano, porque esto aquí se está consumando según Dios lo enseñó, que se habría de consumar en las manos del anticristo, del falso profeta, hermano precioso, y de la bestia. Nosotros salgamos en el nombre de Jesús. Otro día podemos predicar sobre las 3
antibarcas o antítesis de barcas, pero es muy fuerte, hermano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y les espero el día domingo. En el nombre del Señor tenemos 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Gloria a Dios. Amén y amén. Aquí está nuestra hermana Artemio Reyes, hermana Adela Mejía. Te bendecimos, hermana Adela. Creemos delante de Dios por un milagro. Hermana Orfes recuperándose de una cirugía. Que todo seque bien, hermana. Todo en el nombre de Jesús. Poder del Espíritu Santo. Sea destruida toda enfermedad, Padre, todo padecimiento, todo estorbo del infierno. Quítalo por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.